Bueno, bienvenidos parceros. Estamos aquí el día de hoy con Luis Fernando Vélez, el fundador y director Amor Perfecto, Café Amor Perfecto. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Barnaby. Muy Muy bien. bien. Pues yo conocí tu producto en la panadería Cali y soy un cliente frecuente allá. Tiene muy buenos productos artesanales. Y hablaba con el director, que es Álvaro, y me dijo que eh, uno de los productos que se venden y hacen café es de Amor Perfecto y es uno de los mejores cafés de Colombia. Entonces, pues por eso quería hablar contigo. Me interesa mucho si podrías hablar un poco de tu emprendimiento, este café, cómo nació la idea y cómo empezó todo. Pues primero que todo, muchas gracias, Barnaby, y es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Nosotros empezamos en 1997, producto de escuchar al cliente. Teníamos una tienda de regalos donde vendíamos flores secas que yo exportaba y que en uno de los viajes a buscar clientes a Inglaterra aprendí a preparar café en una prensa francesa. Ese viaje pudo ser un viaje que hice alrededor del año 92, 93. A partir de ese momento, en esa tienda de regalos y de lencería, que se llamaba Amor Perfeito, en portugués, Amor Perfeito, que quiere decir la flor del pensamiento, entre cliente y cliente servíamos ese café, que era el café que se conseguía en ese momento en Colombia, en cualquier supermercado, servido en una prensa francesa. Como era siempre café fresco y no dejábamos al café guardado ni se recalentaba, la gente empezó a decir que qué buen café. Un buen día una periodista dijo que estaba de moda en Bogotá y la gente dijo, o ella dijo, Amalia, que trabajaba en la emisora, en la FM, dijo, está de moda ir a tomar café Amor Perfecto. Y entre el 93 y el 96, la gente empezó a llegar preguntando que dónde estaba el café. Nosotros, no, aquí no tenemos café. Aquí entre cliente y cliente regalamos un café. ¿Quiere un café? Con mucho gusto, siga. Y un día en el 96 dijimos, si los clientes nos están pidiendo que montemos un café, montemos un café. Y si Colombia tiene la fama y la reputación de tener los mejores cafés verdes del mundo, tenemos que montar un café en el que el propósito sea servir el mejor café del mundo y el mejor preparado y el mejor tostado. Abrimos las puertas del café dentro de la tienda de regalos en 1997. Y en 1997, a pesar de esa gran reputación de Colombia, nos dimos cuenta muy rápidamente que en Colombia no habían cafés de calidad, no había cafés frescos, porque existía una ley que se llamaba la Ley de Pasillas y Ripios, que no dejaba que los torrefactores nacionales compraran cafés distintos a los cafés que vendía la Federación, que eran los rechazos de todas las exportaciones, y que era un café que se vendía subsidiado. Era una situación muy compleja en el país porque para lograr poder tener una autorización para una tostadora había que pagar una póliza de seguros que valía 150 millones de pesos al año. 150 millones de pesos al año de 1997. Wow, es muchísimo. Y la primera tostadora que compré me costó 7 millones y medio de pesos. La historia de la compra de la tostadora, que la compré en 1998, porque al ver que no se conseguían buenos cafés, dije, pues voy a comprar mi tostadora. Y acá en Colombia ya había en ese momento una persona impulsando el tema de cafés de especialidad, que es un gran empresario de la industria de los restaurantes, Leo Katz. Leo Katz había fundado el Pomerillo y Leo en el Pomerillo tenía una máquina donde tostaba café todos los días. Okay. Entonces un buen día dije, me voy a ir al Pomerillo, me voy a meter debajo de esa máquina, voy a ver qué marca es y empiezo a buscar.
En ese momento yo ya tenía internet porque había venido a trabajar en tecnología. Trabajé con el distribuidor de los routers Cisco que fueron, en esa compañía creamos la primera conexión de internet para Colombia. Y cuando empecé a buscar la tostadora, me contestó Martin Dietrich, que era o es uno de los hijos del señor Dietrich, fundador de la Specialty Coffee Association de Estados Unidos, que en esa época se llama la SCAA, porque en ese momento existía la Specialty Coffee Association of America, la Specialty Coffee Association of Europe y la Specialty Coffee Association of Japan. ¿Eh? Estaban completamente divididas. El papá de estos muchachos, Dietrich, había sido fundador de la SCA y me contestó Martín y me dijo, mire, yo soy el encargado o yo tengo tiendas de café. Yo no estoy en el negocio de las tostadoras. El que tiene el negocio de las tostadoras es mi hermano Stephen. Stephen vive en Idaho, pero él no tiene internet. Él te va a mandar un fax. Y Stephen me mandó un fax con la cotización de la tostadora y la tostadora me costó $7,500, que en dólares de la época eran 7,5 millones de pesos. Entonces, encontramos una situación en la que el mundo de los cafés especiales en Estados Unidos apenas empezaba y en Colombia era prohibido tostar cafés especiales o era muy difícil tostar cafés especiales, porque además, aunque usted tuviera la licencia de los 150 millones de pesos, usted no podía tostar nada distinto de lo que la federación le vendía, que eran los rechazos de exportación. Ahí hay muchas historias para contar, porque esos rechazos de la época no eran tan malos como empezó a pasar después, porque la federación tenía unos inventarios gigantescos de café que se habían producido y no se habían exportado por el pacto de cuotas, en fin. Pero bueno, en el 2008 entonces ya compro mi tostadora y empiezo a tostar mi propio café. Ok. Y en ese momento empiezan a aparecer muchas personas que ¿por qué no les vendo café? Entre esos Harry Sazón, Juanita Omaña y Jorge Enrique Amaya, que tenían restaurantes. En la época era la T, cerca de Andino, que era como la zona de restaurantes más importantes de Bogotá. Le empiezo a vender cafés a ellos, que no eran nada distinto de cafés que logré que me vendiera en una especie de una excepción muy especial, porque había una medio clandestinidad, porque me vendía un saco de excelso de las contramuestras que se vencían. Los exportadores, cuando exportan, tienen que dejar una contramuestra. Esa contramuestra la tienen que tener 6 meses y una vez que se vencían esas contramuestras, en una compañía que se llamaba Carcafé, donde trabajaba la novia de un hermano, que era la asistente del gerente, logré que me vendieran un saco de excelso, que era un saco de excelso de contramuestras que llevaban 6 meses guardadas en una oficina en la 72 con séptimo. Y en esa época un saco me duraba 2 semanas, casi 3 semanas, y vendíamos tostión clara, tostión media, tostión oscura. Pero un buen día dije, ya llevo aquí un tiempo tostando café en el año 2000, yo quiero ir a aprender, ¿dónde se puede aprender? Y me fui a mi primera feria de cafés especiales, hecha por la SCA, Specialty Coffee Association of America, en San Francisco, y me metí a todos los cursos, empecé a aprender todo. Lo que más me impresionó de esa feria fue que lo primero que encontré fue un gran stand hablando de los baristas y hablando de los campeonatos mundiales. Y ahí, como digo yo, se me prendió el bombillo y dije, wow, aquí hay una oportunidad gigantesca para Colombia, porque hay que buscar cómo unimos las dos puntas más débiles de la cadena de valor del café y cómo las fortalecemos. Porque por un lado está el caficultor
Y el último eslabón de la cadena es el barista, que es el que le cuenta al consumidor final qué café se va a tomar, cómo se lo va a probar, de dónde se cultivó, de qué proceso es, de qué altura, de qué variedad, de cómo se tostó, ¿sí? Sí. Ujú. Que por lo general es un empleado en una tienda. Entonces dije, voy a dedicarme en amor perfecto para que mi propósito como compañía, además de hacer que mis clientes sirvan la mejor taza de café posible del mundo, mis clientes le compren café a una compañía que está dedicada a fortalecer al caficultor y a Ujú. fortalecer al barista. Ok. Así me lancé y me inscribí para participar en el Campeonato Mundial de Baristas de Miami del 2001. En ese 2001 me fui a ese campeonato de baristas a Miami. Llegué, me presenté, pero no me dejaron participar oficialmente porque tendría que haber sido inscrito por una ONG y yo me había inscrito por mi cuenta, Luis Fernando Vélez, Café Amor Perfecto, que era como nos llamábamos en la época. Ujú. Y ahí conocí en el 2001, que era apenas el segundo campeonato mundial que se hacía, conocí a todos los nórdicos. Conocí a Sonja Gran, conocí a Tim Wendelbo, conocí a Martin, que fue el que ganó ese año, conocí a Morten, Bernersgaard, en fin, conocí como toda la gente porque además el campeonato mundial fue inventado por los nórdicos. Después en el 2002 el campeonato fue en Berna. A Berna no pude ir y en el 2003 ya sí fui inscrito por la federación. Yo siempre he dicho que si uno quiere hacer algo en Colombia, lo tiene que hacer aliado con la federación. No existe un mundo con una actividad agrícola que tenga una institucionalidad más importante y mejor desarrollada que la Federación de Cafeteros. De la federación me permitió inscribirme en nombre de la Federación de Cafeteros. Me inscribí y participé. Y después empecé a buscar cómo lograr traer la franquicia para hacer los campeonatos nacionales, porque además se suponía en ese momento que para participar en el mundial usted tenía que haber estado en un nacional. Ujú. Entonces creamos el nacional, hicimos el primer nacional con la federación, porque la federación, a raíz de todo el trabajo que hicimos nosotros, fue quien se quedó o quien obtuvo la franquicia de la SCA en ese momento para hacer el campeonato nacional en Colombia. Y desde el año 2006 hasta hoy se ha hecho con lujo de detalles. Yo digo que Colombia hace un campeonato nacional que parece un campeonato mundial. Después, en el 2009, en Atlanta, yo les dije en la reunión de los representantes del campeonato en cada país, donde ya se hacía, les dije que a mí me parecía que era muy lindo el campeonato, que era muy lindo ver cómo todos los baristas se referían al caficultor, pero que yo no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo con el campeonato, porque el campeonato lo hacían un año en Europa, un año en Estados Unidos, Ujú. un año en Europa, un año en Estados Unidos, y les dije, venga, si ustedes todo el tiempo oyen a los baristas hablar del caficultor, yo creo que tenemos que hacer un campeonato en un país de origen. Sí. Y que los invitaba a que se hiciera el campeonato en un país de origen. Al final se terminó la reunión y les dije, en el 2011 los espero en Colombia en el primer campeonato mundial de baristas que se va a hacer en un campeonato en un país de origen. Todos se murieron de la risa, pero en el 2011 hicimos lo que hasta ahora, cuando me encuentro con personas que estuvieron en ese campeonato, me dicen, para mí ha sido el mejor campeonato mundial de baristas donde he estado en toda la historia. Porque hicimos una cantidad de cosas nuevas y distintas para el campeonato, que hoy se ven como normales, pero por ejemplo, fue la primera vez que sobre el piso donde está la estación se ponía un redondel rojo con un tapete rojo de los Óscares para hacer sentir al barista que en esos 15 minutos era la persona más importante del universo. Ujú. Hicimos cosas como
llevar a todos los baristas que venían de países consumidores y a todos los que vinieron a sembrar un árbol en Armenia, en una finca donde cada barista dejó su árbol georreferenciado. Fue la primera vez que hicimos que cuando el barista aterrizaba en Colombia, tenía un barista de Colombia asignado para acompañarlo en todo lo que necesitara. Buscar leche, buscar ingredientes, revisar si en su menaje se había roto algo o no, llevarlo a los almacenes donde se conseguían, etcétera, etcétera. Y fue la primera vez que se organizó tener unos horarios para que los baristas pudieran practicar con la misma máquina del campeonato antes del campeonato. Antes del 2011 a uno le tocaba como buscar por la ciudad donde se iba a hacer el campeonato quién lo podía ayudar con todas estas cosas que estoy hablando y cómo poder entrenar en la máquina que iba a hacer del campeonato. Y bueno, ese ha sido un poquito el desarrollo de Amor Perfecto. Como te decía, nuestro propósito es hacer que nuestro cliente sirva la mejor taza de café posible del mundo, uniendo y fortaleciendo las dos puntas de la cadena más débiles. Y como digo yo, ¿cómo fortalecemos al caficultor? Muy sencillo. Todo el mundo le pide sostenibilidad al caficultor. Pero si usted quiere que el caficultor tenga una caficultura sostenible, el primer eje de la sostenibilidad es pagarle muy bien al caficultor. Sí, claro. En Amor Perfecto, nosotros todos los cafés que tenemos de caficultor son cafés que aún hoy con el precio que está, la gente dice alto. Yo creo que el precio de hoy es un precio justo, que inclusive podría ser más alto, porque si traemos la proyección económica de cómo se pagaba un café hace 30 años a dólares de hoy, el café debería estar en 6 o 7 dólares la libra. Aún hoy, con los precios como están, nosotros le reconocemos entre un 20 y un 30 por encima del precio de federación a nuestros caficultores. Hoy tenemos 8 tiendas, tenemos más de 300 clientes en todo el país. Nosotros decimos que nosotros no vendemos café, nosotros hacemos que nuestros clientes sirvan la mejor taza de café y para eso tenemos 5 líneas de negocios. La primera y más importante, vendemos café tostado en la más alta tecnología, que es Smart Loading, donde podemos controlar todo el proceso de tueste a través de la curva y donde además es reconocida como la tostadora más limpia, que genera menos emisiones de CO2 y que no interfiere en el sabor del grano, porque lo que calienta o transfiere el calor al grano no es un tambor con una masa de hierro a una temperatura, sino es aire caliente pasando por el grano que se está moviendo dentro de un tambor, pero ese aire entra filtrado. Entonces eso nos permite tener una gran consistencia en nuestro café. Y apoyando el mundo de los baristas. Hemos sido patrocinadores del campeonato de baristas desde el primero, seguimos siendo, hemos tenido 10 campeones nacionales, hoy contamos con un campeón mundial que es Diego Campos, con quien ganamos en el 2021 en Milán, y Diego sigue trabajando con nosotros, tiene su emprendimiento en Garzón, su tienda hoy es una atracción turística, representamos máquinas como la Marzocco, como Astoria para los clientes que no tienen la capacidad de comprar una Marzocco. Tenemos 8 tiendas donde en la gran mayoría tenemos Mod Bar. Hoy estamos en la búsqueda de los mejores molinos. Yo digo que cuando empezó el Campeonato Mundial de Baristas había una gran cantidad de retos por mejorar en las máquinas. Esos retos de las máquinas están prácticamente todos superados, pero yo creo que tenemos grandes retos en los molinos. El molino hoy para mí es tal vez la pieza más importante en la preparación de un buen café y apenas estamos empezando una era en la que se le está parando bolas al molino. Y es un área
en la que el mundo del café especial, a pesar de que creemos que en Europa y en Estados Unidos las fábricas hacen grandes investigaciones y desarrollo, tristemente lo que yo puedo decir hoy con mi experiencia es que no hay tanta investigación ni tanto desarrollo. Y el mejor ejemplo que pongo de eso es que el molino EK43, que hoy se volvió súper famoso en el mundo, se volvió famoso por lo que hizo un barista en un campeonato en Melbourne hace como unos 8 o 9 años, en los que empezó a buscar cuál era el molino que producía una molienda con la mayor homogeneidad en el tamaño de las partículas. Se encontró que ese molino, después de probar muchos, era el EK43, y el EK43 era un molino que Malconic iba a descontinuar porque no se vendía. Y a raíz de esta investigación de Matt Prager, el barista australiano, donde demuestra lo que le acabo de decir, hoy en día se convirtió, creo, en uno de los molinos más vendidos. Ok. Bueno, hay mucha historia. Muchas gracias por contar todo. Y entonces, entendí bien que es este primer café tostado en origen en Colombia, tu café. ¿Cómo me dices que por qué? O sea, Amor Perfecto es el primer café tostado en origen en Colombia. No digamos que es el primero, digamos que en ese momento, en el 2000, en 1997, habíamos una cantidad de empresarios inquietos por el tema de tostar cafés de alta calidad y consumir cafés de alta calidad. Digamos que más que el primero, yo he sido el más insistente en promover la idea de fortalecer las dos puntas de la cadena de valor y la idea de exportar café tostado en origen. Ok, bueno. Entiendo. Porque después de estos años, lo que me he dado cuenta, porque entonces yo viajaba a los campeonatos mundiales, llevaba a los baristas, íbamos a la Nordic Barista Cup, fuimos a los mundiales, fuimos a todas las conferencias y después de un tiempo, porque tengo que reconocer, al principio yo no tostaba café. Al principio yo le cambiaba de color al café. Pero cuando uno empieza a entrenar muchachos para un campeonato mundial y uno empieza a pensar, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en Colombia que empezamos a hablar de cafés semilavados. En el 2009, el barista que fue por nosotros a esa competencia que se llama Ever Bernal, yo me acuerdo que tenía un gran amigo en el comité de cafeteros del Quindío y dije, venga, Jaime Raúl, ¿por qué no ensayamos un café semilavado para buscar darle más dulce y más cuerpo? Porque yo veo que en los campeonatos nos castigan muy duro por el cuerpo, por la dulzura, y nos castigan mucho la acidez. Entonces empezamos a hacer semilavados. Después, más adelante, con Nicolás Rico, dijimos, apostémosle a un natural. Y hacíamos la locura de ir al Huila, recoger solo granos maduros, traerlos en unas canastas especiales durante la noche, traerlos a Bogotá y meterlos en un cuarto especial con un ventilador para secarlos. Y ahí hicimos un natural y la presentación de Nicolás se llamó el Supernatural, me acuerdo, en Seúl. No, en Seúl no, en Rimini. En Rimini, en Italia. Entonces, cuando usted está metido en ese mundo, empieza a ver y a comparar su café con el café de todo el mundo. Bueno. En un momento en el 2011, cuando nuestra barista quedó octava, no ganó porque se pasó de tiempo, y dijimos, wow, tenemos un super café. ¿Sí? Entonces yo dije, tenemos que empezar a hablar de que tostado en origen es válido. Y empezamos a llevar nuestro café a muchos países y decirle a la gente, téngalo guardado en grano 60 días y prepárelo en un expreso a los 60 días. Y veíamos que el café se mantenía muy bien y que podía competir con cualquiera. Sí. Entonces, por eso es que a raíz de toda esa experiencia y a través de toda esa investigación, yo digo que Colombia hoy está llamado a convertirse
en una potencia en la exportación de cafés tostado en origen, haciendo la cadena de valor más justa. Generamos más ingreso, generamos más empleo bien remunerado en el país que produce el café y no dejamos que el valor se agregue en los países consumidores. Bueno, sí, o sea, me mencionaste algo que me llama mucho la atención, es la sostenibilidad. Mencionaste que pues muchas veces las personas que cultivan, el cultivador no estaba pagado bien, ¿verdad? Entonces, uno de los propiedades de tener sostenibilidad es pagar bien a los cultivadores. ¿Y qué más puedes decir de sostenibilidad? ¿Qué opinas? De trazabilidad, De sostenibilidad. de sostenibilidad. Una vez que un caficultor tiene buen ingreso, el que más se preocupa por la sostenibilidad es él. Entonces, por ejemplo, en el año 2023 trajimos a un experto en agricultura regenerativa para que le hablara a nuestros caficultores cómo convertir un cultivo de café en agricultura regenerativa. Yo no sé si usted ha oído hablar de Ray Archuleta en el documental de Netflix que se llama Kiss the Ground. Y trajimos a Ray Archuleta con la federación para que le mostrara a los técnicos de la federación y a los caficultores de Amor Perfecto cómo se logra que una finca de café tenga agricultura regenerativa. Al final del día, si usted, no sé si ha leído y ha visto el tema de agricultura regenerativa, sí, un poco. Cuando usted entra en agricultura regenerativa, básicamente lo que crea es un suelo saludable, número uno. Número dos, un suelo que genera unos perfiles de sabor completamente distintos. Y número tres, hace que el caficultor deje de depender de agroquímicos en general. Entonces, digamos, ¿es orgánico? Es que el café de agricultura regenerativa es muy distinto a un café orgánico. Porque el café orgánico, de alguna manera, estresa demasiado los ingresos del caficultor y tristemente el mercado no paga lo que tendría que valer un café orgánico. Entonces es muy distinto ser regenerativo a ser orgánico. Sí. Se pueden complementar, pero yo no pondría a un caficultor a que invierta un poco de dinero en una certificación orgánica. Porque si él hace una buena agricultura regenerativa, él está siendo orgánico en la medida en que no utilice fertilizantes químicos, en la medida en que haya dejado descansar su tierra, pero él tiene que empezar a hacer unas cosas distintísimas que muy probablemente el orgánico no tiene que hacer para que lo certifiquen, pero que el regenerativo sí lo tiene que hacer para lograr un suelo más saludable y más resistente a las plagas. Porque es que cuando usted tiene un suelo sano, usted no va a tener plagas. Sí, o va a tener una forma de defenderse de esas plagas completamente distinta. Sí, entonces tu negocio básicamente apoya las economías locales, mucho. Y la circular. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa en el que con nuestros clientes le decimos que nos devuelva todas las bolsas usadas. Esas bolsas usadas las mandamos a donde unas señoras que las convierten en bolsas de supermercado y por cada 10 bolsas usadas que nos dan, entregamos una bolsa de supermercado tejida. Entonces así estamos evitando que nuestra bolsa se convierta en un desperdicio contaminante y se convierta en una bolsa de muchos usos, porque es una bolsa que van a poder utilizar en las casas para ir a mercar, para llevar cosas, para llevar a un paseo, para llevar a un picnic, en fin. Entonces haces mucho, reutilizas cosas, ¿no? Entonces, exacto. reciclando. Si me mandas tu dirección más tarde,
te hacemos llegar un par de bolsas de esas para que las conozcas, porque yo creo que es un tema en el que a nosotros tal vez nos ha faltado mucha difusión, pero es un tema muy interesante de economía circular y sostenibilidad. Bueno, Hemos sembrado árboles en reservas, en fin, tenemos todo un informe de sostenibilidad que también te lo puedo mandar para que lo veas. Y pues creemos en eso firmemente. Creemos que Tostado en Origen es una gran oportunidad para Colombia y hoy el tema de hacer sostenible una industria no es una opción, es que lo tenemos que hacer. No lo hacemos, no vamos a tener planeta en 40, 50, 100 años para nuestros hijos y nuestros. Sí, sí, sí. Y la vía, o una de las vías, creo yo, es a través de la agricultura regenerativa. Entonces, hoy estamos trabajando de la mano con InnovaKit, buscando cómo desarrollamos un programa para que todos nuestros caficultores empiecen a pensar cómo voltear su finca y convertirla en una finca regenerativa. Muy bien, eso suena muy bien. Entonces, no solamente apoyas los cultivadores de café, pero también es como educación, ¿no? 100%. Sí. ¿Cuál es tu éxito más grande que tuviste en tu emprendimiento como empresor? Para mí, haber logrado el Campeonato Mundial de Baristas en el 2021 es como mi gran logro, pero principalmente por una razón. Porque nos permite hoy decirle al mundo entero que sí sabemos cultivar, que sí sabemos tostar y que sí sabemos preparar. Porque cuando Diego ganó en el 2021, hubo una cantidad de cosas que, como digo yo, se alinearon las estrellas y los planetas. Primero, ganamos en Milán, la capital mundial del espresso. Segundo, Diego le ganó a Andrea Allen y Hugh Kelly de Estados Unidos y Australia, quienes estaban usando el mismo café de la misma finca. La única diferencia es que el café de Diego lo tostamos en Colombia y lo preparó Diego. Y de alguna manera le ganamos a dos competidores que eran los favoritos. ¿Sí? Sí, muy para bien. Mi gran logro, pues es haber obtenido eso, pero detrás de ese logro, para mí, el gran logro es poder demostrar al mundo cómo hemos cambiado la vida de muchos caficultores y de muchos baristas a través de vender su café con orgullo y a buen precio. Bueno, entiendo muy bien. Tú ves hoy baristas de Amor Perfecto por el mundo, en Australia, en Arabia Saudita, colombianos representando al mundo en el producto por el que tenemos el mayor reconocimiento y colombianos que están, por ejemplo, César Velandia, campeón creo que es del 2020 o no, 21-22, ¿sí? Hoy es el encargado de 3 tiendas en Brisbane, Australia. ¿Sí? Felipe Castañeda es el encargado de una tostadora en Arabia Saudita. ¿Sí? Y bueno, todos los que se han quedado en Colombia. Nicolás Rico trabaja con la competencia. Bueno, hay una lista gigantesca para hacer de cómo muchachos que eran baristas hoy tienen sus emprendimientos o están por el mundo representando a Colombia con mucho honor, mucho orgullo y mucha dignidad. Sí, entiendo. Muy bien. Y si hablamos de emprendimiento, o sea, todos los emprendedores tienen dificultades, ¿no? Cuando empezamos. ¿Cómo podrías superar este tipo de fracasos o dificultades? ¿Qué consejo darías a un emprendedor?
Para mí, el mayor consejo es disciplina y perseverancia. Ujú. Y no vean el fracaso como un fracaso, vean el fracaso como una oportunidad para aprender. Ok. Y en eso le voy a contar una historia muy bonita. Ujú. Diego había tomado la decisión de no volver a presentarse al campeonato mundial. Todo el mundo le decía, y su gran amigo Tim Vendelbo le decía, no, Diego, usted que se va a quedar detrás de una máquina, queriendo ser campeón, piense en usted, piense en otras cosas. Y Diego había dejado de pensar en ser campeón. Ujú. Pero un buen día el suegro lo llama y le dice, oiga Diego, yo no quiero que mi nieta viva en Australia. Le propongo que se venga para Colombia y le pongo la plata para la cuota inicial de una finca y usted después me paga y usted maneja esa finca. Ujú. Diego le dijo al suegro, espere un momentico que tengo que hacer otra llamada. ¿Sí? Ujú. Como en el programa ese de ¿Quién quiere ser millonario? Que le dicen, ¿puede llamar a un amigo? Entonces Diego me llama a mí y me dice, don Luis, yo tengo esta oferta, pero yo he pensado mucho que yo sí quiero ser campeón mundial y yo acepto la oferta si usted me dice que usted me apoya para que seamos campeones mundiales de baristas. Ujú. Y Diego ya llevaba mínimo 10 años. Había empezado segundo en el primer campeonato que participó y después creo que alcanzó a llegar hasta el octavo, hasta que por fin ganó. Ujú. Y cuando ganó, fuimos a Seattle y quedó 14. Ujú. Después no ganó, después volvió a ganar y fuimos a Corea y quedó 24. Ujú. Pero él seguía con las ganas de ser campeón. Y a punta de disciplina y perseverancia, volvió, se presentó, volvió a ser campeón nacional y fue campeón mundial. Y yo diría que para mí, y sobre todo en Colombia, porque Colombia tiene un lastre muy grande en el mundo del emprendimiento. Ujú. Un muchacho que está emprendiendo, le cuesta trabajo, le cuesta trabajo, le cuesta trabajo, y de pronto conoce a sus amigos o cercanos que se metieron en el mundo oscuro que conocemos y de pronto están, ¡boom! ¿Sí? Ujú. Entonces el muchacho dice, pero yo aquí trabajo y trabajo y trabajo y no la logro. Mire a fulanito lo que logró, ¿sí? Sí. Pero no se dan cuenta que, como decía un gran amigo, cuesta 20 años tener éxito de la noche a la mañana. Y para tener y aguantar esos 20 años se necesita disciplina, perseverancia y ver los fracasos como una oportunidad de aprendizaje. Wow, eso me gusta mucho estas palabras. Sí, eso es cierto. Pues muchas gracias por la entrevista. Al final, ¿cómo podemos encontrar Amor Perfecto? ¿Dónde están las tiendas? Y Tenemos si ocho, tienes... tenemos Ujú. 8 tiendas en Bogotá, tenemos nuestra página web, tenemos muchos clientes que también lo venden, pero los que están fuera de Bogotá, en nuestra página web encuentran todos nuestros productos. Hoy tenemos inclusive la famosa Cafetera Colombia, que no es nada distinto de la olla, que es un producto que nos inventamos en la pandemia. Y bueno, nos pueden encontrar en WhatsApp. Hoy en día asesoramos el montaje de tiendas, vendemos máquinas, vendemos café, enseñamos, que era lo que te decía, las 5 líneas de negocios, ¿no? Vendemos café, vendemos máquinas, damos mantenimiento a las máquinas, vendemos accesorios y vendemos educación, pero a nuestros clientes no les cuesta porque se los damos como un valor agregado. Ujú. Ok, muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Un gusto, Hablemos más tarde. Gaby. Estamos hablando y espero que nos conozcamos en persona pronto. Felicidades. Sí, claro que sí.